El telón y la estrella. Les hemos hablado en Radio Sefarad muchas veces de Inquisición, pero en este caso lo vamos a hacer con un buen amigo de la radio, Juan Antonio Hormigón. Bienvenido de nuevo. Buenas tardes y muchas gracias. Y refiriéndonos a un libro de Francisco Antonio Cabello y Mesa que lleva ese título, Inquisición, y que tú, Juan Antonio, has versionado, has realizado una versión teatral. Háblanos de esta Inquisición, ¿qué te llamó la atención? ¿Por qué te movió a hacer esta versión? Bueno, la primera cosa es que este texto era completamente desconocido. No se publicó y no se representó. Supongo que no se presentó porque no dio tiempo en su día y no se publicó, pues supongo que por razones similares. Pero curiosamente, a través de alguna aportación, sobre todo un artículo que apareció hace años de Guillermo Carnero, que aludía a Inquisición como un teatro revolucionario en la España josefina, señalaba que había dos manuscritos. Efectivamente hay dos manuscritos, uno de ellos muy bien caligrafiado y con orlas y todo esto. En realidad hay dos manuscritos ahí, pero digamos vamos a hablar de uno porque son iguales, que está en la Biblioteca de Palacio, y luego hay otro que está caligrafiado en un cuaderno rayado que está en el Instituto del Teatro de Barcelona. Básicamente son lo mismo, solo que hay unas pequeñas variantes en el manuscrito de Barcelona. Y digo, la primera razón era que este texto, que era insólito, que tengamos un texto, no es el primero en todos los términos, pero sí es el primero desde el punto de vista teatral, una obra contra la Inquisición y además de esa forma tan contundente. Pues el que no se hubiera publicado y tal me hizo entrar en todas las curiosidades del mundo, lo leí y me pareció que era un texto que debíamos de primero de darle un poco el homenaje histórico de que sí subiera un escenario, y segundo porque tiene un interés notable desde el punto de vista historiográfico, pero también desde un punto de vista real y concreto, porque la recepción que hubo en la representación que se dio dentro del programa de la Compañía de Teatro Clásico de Dramatizaciones, pues produjo un impacto tremendo, ¿no? Porque les recordamos a nuestros oyentes, ya ofrecimos esa convocatoria en nuestra agenda cultural, lograste subir Inquisición a las tablas, Juan Antonio. Claro, y para hacerlo sí que hubo que hacer una versión, es decir, pero la versión, en realidad yo conservé la mayor parte del texto, pero hice unos cortes lógicos, necesarios. Hay alguna discursividad en el texto original de Cabello y Mesa, pero lo que pasa es que quise situar también la acción hablando del personaje, porque es que Cabello y Mesa no lo conoce nadie se acuerda de él, a pesar de que fuera una persona que tiene una importancia grande para el periodismo y sobre todo el periodismo latinoamericano, y bueno, en otros órdenes de cosas hasta en la minería, ¿no? Ahora hablamos del autor, pero si te parece nos gustaría que nos recordaras cómo fue esa lectura dramatizada, sí, con una presentadora, con una... Sí, claro. Yo lo que hice es crear una ficción escénica. Estábamos en un programa de la televisión cultural española, que evidentemente no existe, pero que también formaba parte de las propuestas, ¿no? Y esa televisión cultural, que realizaba un programa teatral semanal, se había desplazado al Teatro de la Comedia para hacer una cosa sobre Antonio Cabello y Mesa. Entonces comenzaba la acción haciendo una invocación al autor, que efectivamente aparecía entre humo y truenos, y entonces la presentadora y su colaboradora más inmediata mantenían un diálogo con Cabello y Mesa, y le ofrecían la representación
pero con los útiles que había en el propio estudio y sin mayores complicaciones y desde luego nada escenográficas, le ofrecían que viera por vez primera también el Inquisición. Lo que ocurre es que entre los distintos segmentos, cuadros, actos, había conversación entre la presentadora y el autor, comentando cosas que veían, dando informes sobre cosas, de tal modo que establecíamos, la obra es tremenda en cuanto a su dramatismo, y esto servía de ruptura y establecía una dialéctica entre lo que era el comentario reflexivo, la información, y lo que eran los momentos dramáticos de una intensidad enorme, ¿no? Claro, tú te sirves de esa ficción escénica para aportar a los espectadores datos y también reflexión, ¿no? Datos sobre Evidentemente. las víctimas de la Inquisición, me imagino, cómo se crea. Háblanos de qué información quisiste transmitir a los espectadores. Había muchas cosas que son opiniones que podían considerarse subjetivas. Yo creo, y he dicho y he escrito que Inquisición es un preludio, en cierto modo, del teatro documento. Esto lo encontramos muchas veces en la historia del teatro. Aparece formulado un movimiento, pero ese movimiento tiene antecedentes que no se formularon nunca así, ¿no? ¿Y por qué digo el teatro documento? Porque en realidad Cabello y Mesa hace utiliza fuentes documentales que él tomó de los archivos de la Inquisición de Valladolid, y en concreto tomó un expediente que es a partir del cual hizo la obra. Había, por tanto, una fuente documental, así como otras fuentes respecto al funcionamiento inquisitorial, etcétera, etcétera, ¿no? Es nuestro pre-Peter Weiss. Exacto, sí, en cierto modo. Y yo lo he dicho en la introducción, que precede a quienes han luego utilizado. Lo que ocurre es que Peter Weiss hace una formulación detenida de esto, y Cabello lo que intenta es decir, bueno, voy arremeto contra esta lacra que había sido ya prohibida en la zona gobernada por el rey José. En las Cortes tardaron un poco más, pero también se prohibió la Inquisición. Lo que ocurre es que en 1814 volvió Fernando VII, dio el golpe de Estado y reinstauró la Inquisición. Claro, esta está escrita un año antes de la promulgación de la Constitución de Cádiz, Sí, de claro, la PEPA. Porque esto se hace, lógicamente, se hace en esa zona de España que gobernaba el rey José. La publicación, el manuscrito lleva la fecha de 1811, ¿no? Y por lo cual sabemos que seguramente se escribiría a lo largo del año anterior a 1811. Y lo que me interesaba mucho era también, una vez más, pasar la dinámica de lo concreto a algo más general, es decir, que efectivamente conviene mantener viva la memoria de lo que supuso la Inquisición y la monstruosidad que fue, pero también hablar de las muchas y diversas formas de fanatismo. Por eso yo hablo siempre de Inquisición, la entiendo como un alegato contra el fanatismo, porque el fanatismo siempre nos lleva a la sinrazón y por lo tanto a los riesgos de hacer barbaridades en nombre de quimeras en ocasiones, o de obsesiones en otras que los individuos manejan en su cabeza, ¿no? Y en ese sentido yo creo que conseguimos efectivamente mostrar ciertos aspectos nada satisfactorios de la condición humana. ¿Francisco Cabello y Mesa era un afrancesado, Juan Antonio? Bueno, si aceptamos... Sí, sin que sea un término peyorativo, ¿eh? Exactamente. Es que hay que ponerse de acuerdo con eso. Yo creo que los afrancesados, los que llaman afrancesados, eran unos patriotas, tanto como algunos de los que vivían en Cádiz, otros no. Y es un término además que no responde ni a gustos literarios, ni filosóficos, ni... ahí hubo una situación, yo también saco eso a colación, y el propio Cabello y Mesa dice lo que se pensaba, es decir, una
dinastía caduca, que además había vendido la corona en Bayona, pues había que estructurar el Estado de otro modo, y la continuidad la dio la Junta que quedó aquí, y la aceptación de la monarquía, de que el monarca fuera José Bonaparte, ¿no? Era un ilustrado, que es mucho más claro. La ilustración ocupa mucha más gente que la que habitualmente llamamos ilustrados. Era un ilustrado, era un hombre que había sido aquí militar y que había se había hecho abogado y se fue a América. Y entonces en Lima creó el primer periódico, yo creo que del continente, y si no del continente, por lo menos claro está de Perú. Creó el primer periódico, aparte tuvo empresas mineras y siguió ejerciendo como coronel del ejército en la defensa de Jauja, la provincia. Después se trasladó a Buenos Aires, ahí creó otro periódico, tuvo diferentes problemas tanto con los medios eclesiásticos como después con la invasión inglesa, estuvo en Montevideo. Digo esto porque de ahí sale toda una serie de testimonios o por lo menos de chismes extraños que hacen que no se sepa muy bien cuál fue el comportamiento. Ahora está algo más claro porque han hecho indagaciones documentales muy serias de cuál fue su actitud respecto a los británicos, ¿no? Regresó a España, aquí se puso entró en el terreno de lo que yo llamo la España del rey José, y bueno, tuvo diferentes actividades y estuvo de gerente de las minas de Río Tinto, que es el periodo en el que se supone que escribió Inquisición. No tuvo una participación tan directa, sí al principio, porque él estuvo en una misión que le mandó la Junta de Gobierno, que había quedado aquí al frente del Estado, y se retiró con los franceses, fue hacia La Coruña, y se retiró con los franceses a Valladolid, que es el momento en que pudo entrar en los archivos, ¿no?, de la Inquisición. Claro, yo creo que es un dato muy importante porque además vio los lugares. Es decir, lo tremendo es que cuando describen la obra los lugares, incluidos los de la tortura y por supuesto los del juicio y tal, está describiendo los lugares que él vio, porque en aquella casa no se podía entrar por las buenas, y los franceses la convirtieron en cuartel y además le permitieron acceder a la zona que lógicamente estaba cerrada y consultar incluso los archivos, ¿no? Y después hay como un velo, había quienes dijeron que murió fusilado, lógicamente por los leales a Fernando VII, en Sevilla en 1814, pero hoy se sabe que eso no es cierto. Fue al exilio, estuvo en el exilio con peripecias diversas y parece ser que murió en París en 1823. Es una vida muy azarosa, muy variada, típica de algunos ilustrados. Era, yo pienso, un hombre de acción también, Entonces a mi modo de ver es muy ilustrativo el que de pronto este señor fuera quien hiciera una obra contra la Inquisición en fecha tan temprana, porque prácticamente fue un par de años después de que quedara abolida la Inquisición, ¿no? Bueno. ¿De qué se acusaba a María Josefa de la Peña, llamada la Burgalesa, y a su marido Pedro de Porras? Sí, la segunda parte de la cuestión es que además la acusación es infundada, como queda vista. Los acusaron de judaizantes, de judíos, ¿no? Y bueno, no había el más mínimo asomo de que, porque sí había, en una España tan compleja y tan mezclada, pues cualquiera de nosotros, pues si echáramos la mirada hacia atrás, puede de pronto descubrir que tiene un antecedente judío o un antecedente morisco, porque
y ya más atrás, figúrate lo que puede aparecer, no hay rasgos puros. Pero sí se utilizaba en la Inquisición como aparte de la heterodoxia religiosa normal, se les acusa de judíos, sobre todo a la mujer. En realidad lo que sucede es que no se deja forzar la confesión, ¿no? Sí, por el cura de su pueblo, que el cura de su pueblo la denuncia como judaizante, y lo que subyace también es que Josefa, es una mujer cultísima. Sus padres la han formado muy bien, sabe latín y griego, me parece, no estoy seguro ahora, yo creo que es latín y griego nada más, pero conoce muy bien los textos bíblicos. Es una mujer peligrosa, en definitiva, ¿no? Para la reacción. Absolutamente. En aquel momento es una mujer peligrosísima. Y eso es lo que me entusiasmó de Cabello y Mesa, que sin ponerse medallas de nada, hace una obra de una defensa de la mujer cultivada tremenda. Pensando que además en la ilustración española y en general en la ilustración hay una cierta misoginia, ¿no? Digo cierta porque luego hay ilustradas notabilísimas como María Rosa Gálvez que no tienen problemas aquí pero claro, eran hechos individuales. En este caso, esta mujer, que además es bella, que además es hermosa, que además tiene mucho brío, lo que me sorprendió es ese tipo de personaje que no está diciendo palabrería vana, que lo que hace es discutir con los frailes que están en el juicio, como forman parte de esa acusación general, arguye con argumentos absolutamente sólidos, que digamos que estaban apoyados en mucha bibliografía, y los hace callar. Es decir, eso es lo que me pareció formidable, aparte que con eso descubre ciertos mitos, ¿no? Es decir, ciertos mitos de la España tradicional, que considera de pronto que ve solo las posibles luces que pueda tener el cardenal Cisneros y no la parte nefasta que encierran también estos personajes, ¿no? Y eso ella lo utiliza y habla del el siniestro Cisneros o algo así, dice en un momento ¿no? Cuando arguye contra sus jueces. La escena del juicio en ese sentido es muy... Y tanto es así que realmente cuando los ha derrotado en la argumentación es cuando el juez inquisitorial dice que la torturen, ¿no? Y entonces, cuando ya no hay más razones, entonces se la tortura y se acaba. Esto es tremendo. Todas estas cosas son insólitas hay que pensar que estamos en 1811 y que alguien está pensando esto para llevarlo a la escena, ¿no? Llevarlo a la escena con un lenguaje literario dramático de alto nivel. Te agradecemos mucho, Juan Antonio, que nos hayas hablado de esta Inquisición. La leeremos hasta que tengamos la oportunidad de verla de nuevo sobre las tablas. Como siempre, hemos aprendido mucho hablando contigo. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Adiós.